Funciones polinómicas. ¿Cómo me doy cuenta que estoy ante una función polinómica? Por empezar, la f indica que estoy hablando de una función. Si acá teníamos una p, estábamos hablando de un polinomio, pero ahora la f, una función. La x está dentro del paréntesis, es la variable independiente, ¿sí? Es la letra que nosotros vamos a encontrar a lo largo de nuestra fórmula. Y luego, ¿qué le da la condición de polinómica? La forma de polinomio que tiene esta función. ¿Cómo me doy cuenta que esto tiene forma de polinomio? Recuerden que los polinomios eran términos que se encontraban anexados por medio de una suma o una resta, y dentro de cada término nosotros nos encontrábamos con un coeficiente, la x, la variable, y un exponente. Si no teníamos exponente, sabíamos que había un 1. En el segundo término tenemos la x, tenemos el exponente y nos falta el coeficiente. Nuevamente sabemos que acá adelante también va un 1. Bien, para poder empezar a trabajar con este tipo de funciones vamos a tener que calcular dos elementos muy importantes y que ustedes ya conocen, que son la ordenada del origen y las raíces. Con esos dos elementos y una tablita de valores vamos a poder empezar a hacer el gráfico. Ordenada del origen, punto donde la curva intersecta al eje Y. Se calcula siempre de la misma manera en cualquier tipo de función, ya sea la lineal, la cuadrática, la polinómica o todas las que vengan. Lo que se hace es darle a la x el valor del número 0. Para eso, lo que voy a calcular pasaría a ser, en lugar de f de x, f de 0. Todas las x van a ser reemplazadas por el número 0. Fíjense que cada vez que había una x, yo puse un 0. Entonces, la ordenada del origen me va a quedar el número 6. Bien, calcularemos ahora las raíces de esta función polinómica, los puntos donde la curva toca o intersecta al eje x en este caso. Y fíjense lo que anoté por acá. Esto es algo que ustedes ya lo tienen sabido. Forma factorizada. ¿Por qué vuelve la forma factorizada? Porque es la que me da las raíces. ¿Se acuerdan en la función cuadrática? Ustedes lo conocían hasta acá. ¿Por qué? Porque la función cuadrática tiene dos raíces. Pero ahora en la función polinómica ya podemos tener 3 o más raíces. Entonces por eso es que agregamos un tercer paréntesis. Y yo tuviese 4 raíces, el próximo sería x menos x4. Y si tuviese 5, x menos x5 y así la extensión que yo necesite. Ahora, si esto es una función que tiene forma de polinomio, ¿sí? Y yo necesito llegar a la forma factorizada, que es la que me ayuda a sacar las raíces, lo que vamos a tener que usar, hablando de factorizar y de polinomio, son justamente los casos de factoreo. Casos de factoreo que estuvimos ya practicando y que se las voy a hacer un poco más sencillas. Vamos a empezar haciéndolo siempre con el mismo caso. Ese caso que vamos a utilizar es el teorema de Gauss. Para poder aplicar el teorema de Gauss, me tengo que asegurar que mi polinomio, en este caso mi función polinómica, esté completo y esté ordenado también. Eso lo practicamos en el diagnóstico, ¿sí? Saben que para ordenar tenemos que ir desde el exponente más grande hasta el exponente más chico. En este caso el primer término es x3, el segundo término es el que lleva x2, el tercer término es el que lleva el x a la 1, habíamos hablado, y el último término es el de la x a la 0, es decir, el que no tiene x. Una vez que tenemos nuestro polinomio completo y ordenado, estamos listos para empezar a aplicar el teorema de Gauss. Presten atención a partir de acá, ya que en la etapa de diagnóstico varios de ustedes me manifestaron que no recordaban cómo hacer el teorema. Y en realidad el teorema no es difícil de hacer, el único problema que tiene es que es largo. Por eso hay que tratar de llevar el hilo de lo que estoy diciendo. Entonces, para comenzar con el teorema de Gauss, lo que vamos a hacer en primer lugar son los divisores del término independiente. En este caso,
los divisores del 6. ¿Sí? Los divisores del 6 son el mismo 6 en su versión positiva y negativa, el 3 en su versión positiva y negativa, el 2 en su versión positiva y negativa y el 1 que es el divisor de todos los números. En este mismo paso vamos a buscar a los divisores del coeficiente principal de este numerito que estaría acá adelante, que es el 1. Entonces, los divisores del 1 son el único que tiene, el 1, en positivo y negativo. Generalmente, al término independiente lo llamamos Q. Entonces decimos los divisores de Q. Y al coeficiente principal lo llamamos P. Entonces decimos los divisores de P. ¿Por qué decimos eso? Porque en el segundo paso lo que hacemos es una cuenta entre los Q y los P, que es la división, ¿sí? La división es Q dividido P. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fíjense, todos los números que encontramos para Q, es decir, los divisores del 6, van a tener que ser divididos por los que encontramos como divisores de P. En este caso, se nos va a hacer sencillo porque tenemos un solo divisor, así que solamente vamos a tener que dividir a todos los números por el 1, ¿sí? Entonces me va a quedar 6 dividido 1, que me va a dar 6, 3 dividido 1, que me va a dar 3, 2 dividido 1, que me va a dar 2, y 1 dividido 1, que me va a dar 1, ¿sí? Entonces nosotros ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 8 números, porque están las versiones positivas y las versiones negativas, 8 números, 8 posibles raíces para poder ir al tercer paso, ¿sí? Que es aplicar la regla de Ruffini. ¿Cómo se aplicaba la regla de Ruffini? ¿Recuerdan algo más o menos de este estilo? Donde ubicábamos acá arriba los coeficientes de nuestro ejercicio, pero no del ejercicio como estaba, sino del que yo completé y ordené. 1, menos 2, menos 5 y 6. Miren, 1, menos 2, menos 5 y 6. ¿Sí? Para poder hacer Ruffini acá me está faltando un valor. Este valor que yo voy a poner acá es alguno de ellos. ¿Pero por qué digo alguno de ellos? Porque hay algunos que no me sirven. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es que la regla de Ruffini termine en 0. Entonces lo que voy a tener que hacer es empezar a probar cuál de ellos números, puesto acá, hacen que la regla termine en 0. Les muestro uno de ellos, a ver si nos da. Voy a empezar siempre con los números más fáciles. Yo suelo empezar por el 1 o por el menos 1. Voy a empezar con el 1 positivo. Bien, ¿cómo era la regla? El primer número, así como está, baja. Y luego hacemos una multiplicación que me termina dibujando una B corta. Fíjense, 1 por 1 y le pongo en el casillero que sigue. ¿La ven la B corta? 1 por 1, 1. Y ahí tenemos menos 2 y más 1. Luego vamos a hacer de vuelta la B corta, pero con este de acá. 1 por menos 1 y lo ponemos en el que sigue. ¿Se visualiza la B corta que estoy haciendo? 1 por menos 1, menos 1. Y hacemos la cuenta, menos 5 menos 1 me termina dando menos 6. Vamos de vuelta. 1 por menos 6 y lo pongo en el casillero que sigue. 1 por menos 6 me termina dando menos 6. 6 positivo y 6 negativo terminan dando 0. ¿Sí? Tuve suerte, me dio con el primer número que probé. Puede que no, me podía haber dado cualquier otro número en este lugar. Si eso pasa, ¿qué tenemos que hacer? Agarrar la goma, borrar todo lo que hicimos e intentarlo con otro de estos números, de estos posibles números. ¿Sí? Bien, hay otra técnica para saber cuál es el número que va a hacer que esto de 0, ¿sí? Es utilizar el teorema del resto, que ustedes sí lo conocen. El teorema del resto plantea que al reemplazar la x por el valor que nosotros estamos probando, el resultado tendría que dar 0.
¿sí? Si alguno se acuerda cómo lo hacía con el teorema del resto y lo quiere hacer, no hay ningún problema. Si no, lo que yo les muestro es aplicar la regla de Ruffini y si no da 0, lo borramos y vamos de vuelta. En este caso me dio 0, así que podemos seguir adelante. Bueno, habiendo terminado la regla, entonces lo que me queda por hacer es devolverle a los números las x que quitamos para poder utilizar la regla de Ruffini. Para eso no me tengo que olvidar que al polinomio, a la función polinómica de la cual yo estoy haciendo el análisis, le tengo que bajar un grado. ¿Qué quiere decir? Que el primer exponente, el mayor, en lugar de ser el 3, en este caso va a tener que ser el 2. Entonces fíjense cómo con estos tres números empiezo a armar una x cuadrado menos una x y menos 6, ¿sí? Entonces yo vengo de una función grado 3 y luego de pasar por el teorema de Gauss, obtengo ahora una de grado 2. Nosotros sabemos que si es cuadrática y contiene los tres términos, estaríamos teniendo entonces los valores de A, de B y de C. ¿Y en qué me hace pensar si hablo de algo, de una ecuación o de algo cuadrático? Y teniendo los valores de A, de B y de C, de la fórmula resolvente que ustedes manejan perfectamente, así que esa parte la voy a ir pasando rápido, cualquier duda que tengan lo podemos hablar obviamente. Bien, acá avancé un poquito entonces en la fórmula resolvente, teníamos A valía 1, B valía menos 1 y C valía menos 6. Acá tenemos la fórmula que ya todos conocen y fíjense que hice el reemplazo de la A, de la B y de la C. Adelanté algunos pasos, acá se me presenta un choque de signos, fíjense que a partir de ahí queda positivo. Cuando nosotros tenemos un número negativo, como me pasa con la B y como me pasa con la C, lo que tengo que tener en cuenta es que lo tengo que encerrar entre paréntesis. Que este menos 1 no esté encerrado entre paréntesis, me va a dar otro resultado al elevarlo al cuadrado. Así que tengo que tener cuidado con eso, ¿sí? Así que por más que estén de mal los paréntesis, pónganlos. Entonces, lo avancé un poquito, llegué a la raíz de 25 y luego 1 más menos 5 sobre 2. Y fíjense entonces cómo, llegado a este punto, tenemos que abrir los dos caminos y esos dos caminos me van a dar las x1 y la x2, siempre haciendo primero la cuenta de arriba, 1 más 5, 6, y luego la división, y acá me termina dando 3. Ahora, de todo este procedimiento que nosotros hicimos con Gauss, ¿qué de todo esto son las raíces? Porque no me olvido que yo en este ejercicio buscaba raíces, porque mi objetivo era armar la forma factorizada, ¿sí? Entonces, las raíces son el número que me sirvió para hacer Ruffini, ¿sí? ¿Se acuerdan que estuvimos probando que nos tenían que dar 0? Esa es una de mis raíces. Y las otras de mis raíces son las que salieron de la fórmula resolvente. Entonces acá tenemos tres raíces, la de Ruffini y las dos de la resolvente. Ahí tenemos las tres raíces entonces, las anoté a propósito en el orden en que las encontramos, ¿sí? El 1 que salió de Ruffini, el 3 que fue una de las respuestas que nos dio la fórmula resolvente y el menos 2 que es la otra de las respuestas. Entonces lo que hice acá fue empezar a armarla de forma factorizada. Acuérdense que la forma factorizada adelante lleva una A. Esa A es el coeficiente principal, que si en este ejercicio se fijan, retroceden un poquito el video, la A en este ejercicio valía 1. Por ser 1 no hace falta que lo ponga, pero lo vamos a poner para que lo tengan en cuenta. Dentro de los paréntesis viene la variable x y luego viene el valor de una de mis raíces o x1, ¿sí? No se olviden de que la fórmula factorizada lleva un menos, ¿sí? Y mi 1 que es positivo, así que va a quedar el menos porque menos por más es menos. En el otro paréntesis vamos a hacer lo mismo con el 3. X menos el 3 que es positivo, así que va a quedarse con el menos. Y por último, cuando acá nosotros pongamos x menos y el número que yo tengo que poner es un menos 2, al existir ese choque de signos, directamente podemos expresarlo como más 2. Finalizadas las raíces entonces.